¿Sabías que más del 55% de los adultos con dermatitis atópica moderada severa no tienen un control adecuado de su enfermedad? Hola, somos HD Academy y a través de una metodología diferente les vamos a compartir información actualizada que puedan apropiarse del conocimiento y lo apliquen en su práctica clínica. Bienvenidos. Mientras van avanzando en el video y van aprendiendo, el progreso lo van a ver reflejado en este cerebro que está ubicado abajo a la derecha. Además, con esta metodología que les traemos, van a estimular diferentes zonas cerebrales que le permitirán recordar la información y, aún más importante, aplicarla. Recordemos cómo funciona dupilumab y upadacitinib con una analogía. Supongamos que JAK1 es el interruptor principal de la inflamación cutánea. UPA corta el cable que va directo al interruptor, mientras DUPI corta los cables indirectos, en este caso interleuquina 4 e interleuquina 13. Ambos enfoques son efectivos, sin embargo diferentes. Si quieres saber más de cómo funciona UPA y DUPI, haz clic en el link de la descripción. ¿Listos? Continuemos. El control inadecuado de la dermatitis atópica moderada severa nos lleva a analizar el estudio Level Up, publicado en el British Journal of Dermatology en el año 2025, donde se evaluó la eficacia y seguridad de upadacitinib y dupilumab en adultos y adolescentes con dermatitis atópica moderada severa. Antes de continuar con el análisis del estudio Level Up, recordemos qué significa NRS y qué significa EASI. El NRS es la escala numérica de calificación del prurito. EASI es el índice de área de severidad del eczema, por sus siglas en inglés. ¿Qué tal este caso clínico de Marcela? Una paciente de 28 años que hoy, después de 3 años de tratamiento con DUPI, aún se despierta por las noches debido al prurito. Su EASI actual es 18 y su NRS promedio es 6. ¿Ustedes qué harían? Correcto. Para saber por qué lo adecuado con Marcela es cambiar el tratamiento, analicemos el artículo. Level Up es el segundo estudio cabeza a cabeza entre UPA y DUPI, pero con una diferencia crucial. Evaluaron un endpoint primario compuesto innovador. Mientras estudios previos como Heads Up, que solo evaluó EASI 75 a la semana 16 en su endpoint primario, Level Up evaluó algo significativo para el paciente. El endpoint primario para el estudio Level Up fue el logro simultáneo de EASI 90 y NRS a 0 a 1 a la semana 16. Las necesidades terapéuticas más importantes para los pacientes son estar libre de prurito y obtener mejoría de las lesiones en piel rápidamente. Aspectos que son importantes para su calidad de vida, como todos sabemos. Esta información es recuperada del estudio Agustín y colaboradores en 2020, citado en el estudio Level Up. Entremos en detalle del estudio Level Up. Fueron 920 pacientes, 16 semanas de seguimiento y los resultados. Recordemos, endpoint primario EASI 90 sumado a NRS de 0 a 1 simultáneo a la semana 16. Vámonos directo a los resultados. El 19.9% de los pacientes alcanzan el endpoint primario con UPA a la semana 16 versus el 8.9% con DUPI, una diferencia del 11%, estadísticamente significativo. Las diferencias en el endpoint primario se observaron incluso desde la semana 4. Esto significa que con UPA más del doble de los pacientes logran el endpoint primario a la semana 16. Ahora revisemos los endpoints secundarios. El 40.8% de los pacientes con UPA logran EASI 90 a la semana 16 versus 22.5% de los pacientes con DUPI. Y el 30.2% de los pacientes con UPA alcanzan un NRS de 0 a 1 versus 15.5% de los pacientes con DUPI, igualmente a la semana 16. Por otro lado, 54.7% de los pacientes con UPA logran mejorar más o igual a 4 puntos en la escala de prurito versus 38.1% de los pacientes con DUPI.
Los investigadores refirieron que los patrones de eficacia de la piel mostraron tasas de respuesta mayores numéricamente para UPA versus DUPI en todas las visitas de control del estudio, tanto para el endpoint primario como los endpoints secundarios a través del tiempo. Esta diferencia entre los grupos de tratamiento es estadísticamente significativo desde la semana 4 hasta la semana 16, como se observa en las gráficas. Con relación al escalonamiento de dosis con UPA, un total de 319 pacientes de los 458 escalonaron de 15 miligramos a 30 miligramos, comenzando desde la semana 4 y hasta la semana 16. La mayoría de los pacientes fueron escalonados a 30 miligramos en la semana 8. El esquema de escalonamiento usado en el estudio para los pacientes que recibieron UPA fue iniciar con una dosis de 15 miligramos y aumentar la dosis a 30 miligramos si no se lograba una reducción de EASI de al menos el 50% o una mejoría de más o igual a 4 puntos en el NRS desde la semana 4 o después, o una reducción del EASI de al menos 75% en la semana 8 o después. Con relación a la seguridad del estudio, los resultados para UPA y DUPI se mantuvieron dentro de sus márgenes de seguridad conocidos, sin identificar eventos adversos no observados previamente, y no fueron reportadas ninguna muerte para ninguno de los dos tratamientos. La proporción de pacientes con eventos adversos emergentes al tratamiento fueron de 65.3% para UPA y de 52.7% para DUPI hasta la semana 16. Los eventos adversos que llevaron a la interrupción del tratamiento fueron similares en los dos grupos. Sin embargo, es pertinente mencionar que los eventos adversos con posibilidad razonable de ser relacionados al medicamento fueron de 34.7% para UPA y de 21.5% para DUPI. El evento adverso más común fue la nasofaringitis, tanto para UPA en el 12.7% como para DUPI en el 7.4%. Eventos tales como acné, cefalea, infección del tracto respiratorio alto y empeoramiento de la dermatitis atópica fueron más frecuentes en el grupo de pacientes con UPA, como se observa en la tabla. Asimismo, se presentaron eventos adversos asociados como conjuntivitis, queratitis y artralgia, todos ellos con una proporción más alta en los pacientes con DUPI. Level Up también analizó algunos eventos adversos de especial interés, tales como infecciones oportunistas y otras listadas en la tabla. 5 pacientes fueron reportados con infecciones oportunistas, excluyendo herpes zóster y tuberculosis con UPA, y ningún paciente fue reportado con eventos adversos en el grupo de DUPI. Las tasas de herpes zóster fueron más altas para UPA que para DUPI. Todos estos fueron eventos de leve a moderado y ningún caso afectó ojos, pulmones, hígado o sistema nervioso central. Solo un paciente se le interrumpió el tratamiento del estudio. Tengamos en cuenta que ninguno de los pacientes recibió previamente vacuna de herpes zóster. La proporción de pacientes con eventos adversos relacionados con alteración de las pruebas de laboratorio, como trastornos hepáticos, anemia, neutropenia y elevación de la CPK, fueron numéricamente superiores con UPA que con DUPI, como se observa en la tabla. Ninguno de los eventos adversos se consideró grave. Importante mencionar que uno de los pacientes tratados con UPA se diagnosticó como un caso no grave de rhabdomiolisis. Se le suspende el tratamiento y no tuvo consecuencias graves. Hablemos del diseño del estudio. Level Up es un estudio multicéntrico aleatorizado abierto de fase 3B4 con evaluador ciego que determinó la eficacia de UPA versus DUPI en adolescentes y adultos con dermatitis atópica moderada a severa que no respondieron adecuadamente al tratamiento sistémico o en los que su uso no era recomendable. La población estudiada incluyó pacientes con edad media de 31 años y 76 al 82% con terapia sistémica previa fallida. Los pacientes fueron aleatorizados para recibir UPA o DUPI durante 16 semanas de tratamiento. Esto se consideró el periodo 1. Los pacientes que recibieron UPA comenzaron con 15 miligramos y se les aumentó la dosis a 30 miligramos si no lograban una reducción del índice de área de gravedad del eczema de al menos el 50% o una
mejoría mayor o igual a 4 puntos en la escala numérica de valoración de prurito más intenso en la semana 4 o después, o una reducción del EASI de al menos el 75% en la semana 8 o después. En la escala HDA, Health Data Assessment, este artículo obtiene 17 puntos sobre 20, es decir, una evidencia premium, altamente confiable para la práctica clínica. En HDA creamos una escala para evaluar la evidencia de los artículos. Si quieres conocer más sobre esta escala, haz clic en el link abajo en la descripción del video. Recordemos cómo fue definido el endpoint primario, el cual fue lograr simultáneamente una reducción del EASI de al menos el 90% y una puntuación de 0 a 1 en el NRS en la semana 16. Los endpoints secundarios incluyeron mejoría de la piel y el prurito en varios niveles de respuesta en diferentes momentos temporales. Las medidas de seguridad se evaluaron a lo largo de todo el estudio. Ahora hablemos de las limitaciones importantes del estudio. En primer lugar, su diseño fue abierto. Para mitigar este sesgo, la evaluación de eficacia fue realizada por evaluadores cegados, a quienes se les prohibió realizar otras actividades del estudio para garantizar aún más la independencia. En segundo lugar, se excluyeron pacientes mayores o iguales a 65 años. Esto debido a que la indicación aprobada limita el escalamiento de la dosis en este grupo etario en particular. Por esta razón, no es posible extrapolar los resultados del estudio en dichos pacientes. Adicionalmente, la eficacia se evaluó solo hasta la semana 16, por lo que es recomendable continuar el seguimiento a más largo plazo de estos pacientes y hacer el respectivo reporte de eventos adversos. ¿Cuáles son los aportes del estudio Level Up para las decisiones terapéuticas? Primero, el endpoint primario compuesto de alcanzar EASI 90 simultáneo a NRS de 0 a 1 claramente es un target terapéutico ambicioso, el cual puede ser relevante a la hora de analizar los pacientes. Segundo, el esquema terapéutico de escalonamiento basado en respuesta clínica se puede individualizar al paciente y hacer ajustes terapéuticos oportunos. En tercer lugar, para aquellos pacientes con dermatitis atópica moderada a severa, el rápido control tanto del prurito como de las lesiones puede impactar positivamente en su calidad de vida, la cual no fue medida en este estudio, pero hacemos una invitación a que ustedes la puedan evaluar en su práctica clínica diaria. ¿Recuerdan a Marcela, la paciente con dermatitis atópica moderada? Con lo que aprendimos en el estudio Level Up, pudiésemos considerar iniciar con 15 miligramos de UPA y si no se logra EASI 50 o mejoría de más a 4 puntos del NRS en la semana 4 o posterior, podemos considerar escalonarla a 30 miligramos. Algunas lecciones de HD Academy sobre el estudio Level Up. Si se quiere lograr targets estrictos en dermatitis atópica moderada a severa, usar UPA con escalonamiento flexible. La respuesta al tratamiento comienza en días, un aspecto relevante en la calidad de vida de los pacientes. Mantener presentes los eventos adversos que se puedan presentar en este grupo de pacientes. Excelente, el día de hoy revisamos el estudio Level Up. La intención en HD Academy es lograr transmitir de manera simple y directa este tipo de información para que cada día más médicos puedan tomar mejores decisiones en su práctica clínica diaria. Nos ayudaría muchísimo, pero sobre todo ayudaría a muchos más médicos si nos siguen en nuestro canal y nos dan likes. Si quieres acceder a la referencia del artículo y fuentes adicionales, las encontrarás abajo en la descripción. Asimismo, déjanos saber tu análisis en relación al estudio Level Up en los comentarios. ¿Qué otros estudios de interés para dermatología recientes quieres que analicemos? Activa las notificaciones para acceder a más evidencia científica y únete a nuestro próximo video podcast en la plataforma HD Academy, donde junto a expertos discutiremos sobre la dermatitis atópica. Coméntanos qué preguntas quieres que le hagamos a los expertos.